Bien, el contexto de esta situación de tensión que hay en toda la Argentina por la liberación de 2.000 y pico, bueno, viste, hay un número, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000, nadie sabe exactamente bien cuántos presos van a ser liberados, pero lo que sí va a pasar, porque es bien argentino, bien argento, es que se va a decir una cosa y en la bolsa de que van a meter a los presos que van a sacar va a haber gente que no tiene por qué estar afuera, porque hay gente que sí podría ser beneficiada, pero hay otra gente que no tiene por qué salir de la cárcel. ¿De acuerdo? Hay gente que cometió delitos menores, hay gente que está detenida por delitos menores y ni siquiera tiene sentencia. Esa gente sí debería estar afuera de la cárcel. Yo voy a opinar de esto en un ratito nada más, pero la tengo en línea y no la quiero hacer esperar mucho porque está por ir a dar clases a la doctora Raquel Leyenda. Busquen ustedes, yo le voy a poner algunos datos en la presentación acá, pero busquen en Google, es una eminencia. Eh, Está a punto de ser liberado un abogado de apellido Carrazone que quedó demostrado que mandó a matar a la mujer. El cuerpo no aparece, está detenido. Esta abogada que está en línea, le pido disculpas a Raquel un segundito más para hacer la introducción. Raquel es la abogada de la hija de la mujer desaparecida, la ex mujer de Carrazone, y fíjate el temor que tienen todos, que hasta la propia abogada fue amenazada por el colega que está detenido. Y así como esta persona que cometió un femicidio, la pregunta es, que se la vamos a hacer también a ella, ¿los femicidas pueden salir? ¿Un abusador de menores puede salir? Bueno, escuchamos la nota y seguimos después hablando también nosotros. Hola Raquel. Hola José. Bueno, tremendo, porque que liberen a un femicida y que la familia del femicida, que la hermana de la persona muerta, que alguna persona cercana tenga miedo de esa situación es entendible. Pero vos sos la abogada de la parte afectada y vos como abogada tenés miedo de la liberación de Carrazone. A ver, Carrazone pidió la liberación en dos oportunidades, en dos pedidos de domiciliaria, se la denegaron con la oposición, por supuesto, de mi parte. Mi oposición fundada y también la del fiscal. Ahora vuelve a pedirlo por tercera vez en una habeas corpus. ¿Por qué tengo miedo yo? Es muy claro. Era un abogado al cual yo conocía. Los dos asistíamos juntos a un programa de Mauro Viale en A24. Entonces nos Ajá. veíamos todas las tardes y debatíamos distintos temas de las causas penales. Además, nos conocíamos también de cenas, reuniones de abogados penalistas, donde tuve la oportunidad de conocer a su esposa. Su esposa, que no hablé mucho, una vez me dijo, eh, eh, te felicito por el trabajo que haces con las mujeres. Yo le dije, muchas gracias Estela, muchas gracias, y ese fue el único contacto que tuve en el cumpleaños de otro colega. Pero bueno, eh, no es que fui la abogada elegida, sino que nadie quería, por los contactos que tenía este tipo, ser a la abogada de la familia que le llaman, o sea, de la hija del tipo. Entonces, Mm. bueno, Perdón eh, que te interrumpa, pero yo había hecho la presentación y queda claro entonces que ustedes demostraron que este abogado inventó el secuestro de la mujer y el cadáver exactamente, todavía no aparece. El cadáver de esta mujer que habló con vos una sola vez todavía no aparece, pero apareció no, una persona que fue la que supuestamente llamó por teléfono como uno de los secuestradores, pero el abogado le había pagado 20.000 pesos de ese entonces para que haga la jugada. claro, en realidad no se los terminó pagando, pero sí lo hizo por eso. Ese hombre que hoy está libre, bueno, a cada rato genera amenazas contra mi clienta, permanentemente amenazas que ya están denunciadas. O sea, era un hombre que tenía antecedentes y que hacía de secretario de este abogado penalista. Pero lo importante es que a él se cava su propia tumba Carrazone, porque él inventa un secuestro extorsivo y entonces, ¿qué es lo que le dice la justicia? Ah, vos inventaste un secuestro extorsivo, ahora te quedás en sede federal. ¿Qué significa? Que hoy en día el juicio es el primer juicio que va a haber de femicidio federal. O sea, Ah, significa que no mira. lo van a juzgar los jueces comunes, sino aquellos jueces que juzgan
delitos que importan a toda la sociedad, como la trata, la droga, los Está derechos claro. de autor Ahora, y vuelvo, otro más. vuelvo un poquito a lo que te había dicho. Entonces, vos me decís que toda esa cercanía que vos tenías con Carrazone, de estar con Mauro Viale, de verlo en escenas, de frecuentar los mismos ámbitos habitualmente, a vos te preocupa. ¿Eso hace que tengas miedo y que vos consideres que tu vida también está en peligro? ¿Te sentís No, atemorizada si se eh, lo espera? no, él me amenazó concretamente durante las Ah, audiencias que tuvimos, porque él en realidad, como buen abogado penalista, estaba presente en todas las audiencias, que eran ridículas. En las audiencias solamente versaban de agredir a la víctima diciendo que era una alcohólica y agredirme a mí como si yo fuera una PUTA, y era lo que repetía. El insulto mm, único que podía decirme y decir que yo odiaba a los hombres. Ese era su insulto. Además de esos ujú. insultos, él me dijo: te voy a matar, andate de este juicio. O sea, él lo Ah, que quería es que yo dejara y abandonara a la hija de la víctima, porque ningún abogado había querido tomar la causa. Esto es la hija de la concreto, víctima es también, no es su hija, ¿no? Es hija de la no víctima es su solamente, hija, no no, es... no es su hija. Ok. No es su hija, él tiene un solo hijo. Él tiene un Bueno, solo hijo Carrazone y tiene no, 13 años. Carrazone, está claro, Carrazone no fue liberado, pero No, podría aún entrar no. en la tanda de personas liberadas porque tienen más de 60 años, por todos los riesgos que esto implica. La verdad es que hay toda una confusión con esto. Yo tengo mi posición al respecto, que la voy a contar después. Pero ¿qué mirada tenés vos en función de lo que está pasando, de esta posibilidad de que quede libre un montón de gente, entre ellos Carrazone, otra gente que violó niños? Hay de todo en la bolsa, ¿no? Bueno, yo soy una persona garantista y realmente creo que hay gente con bajas condenas que en realidad podrían, sin duda alguna, salir y verse beneficiados en este momento. Tenemos que tener en cuenta que esta gente, si se contagia, también sería quienes usaran los respiradores, quienes fueran atendidos en los nosocomios, o sea que también es un riesgo para nosotros desde el punto de vista de la salud. Pero así como he pedido domiciliarias para un montón de mujeres que se han defendido y no se las han Ujú. otorgado, hay una lista de femicidas que tienen, bueno, un pedido muy insistente para salir, y realmente me parece que hay que utilizar una teoría que en la Argentina no se utiliza, jurídica, que es la del riesgo. Nosotros sabemos que un abusador va a repetir el delito, ¿no? Todos van a decir: no, pero hay psiquiatras que dicen no. La mayoría de los psiquiatras coinciden conmigo, trabajo con ellos, y la mayoría coincide que repite el delito. Yo soy Te criminóloga, interrumpo el porque abusador repite estoy, el delito. estoy en este momento estoy buscando acá en mi computadora una nota que hice con un abogado penalista muy famoso acá en toda la región, que es el doctor Saife, que me había dicho en un momento él que el estafador y el abusador reinciden indefectiblemente. Bueno, pero en realidad el estafador es menos preocupante que el abusador. El estafador, solamente quitándole los medios de comunicación, privándole a lo mejor del uso de Internet, no puede hacer mucha estafa, no tiene las herramientas necesarias. Además es un delincuente económico, ¿no? Pero en el caso del abusador es otro tema, es un crimen el abuso. ¿Por qué yo digo que es Sí. un crimen y no un delito? Porque el crimen tiene más duración que la pena en sí. Eso significa que nosotros, las víctimas de abuso, debemos soportar mucho más años que la condena la cicatriz que deja el abuso sexual. Es muy grave. Y en el caso del femicidio, los femicidas tienen una deuda, que es matar a todas las personas que lo encarcelaron. Su violencia no terminó simplemente con su esposa, su exmujer, con la víctima. Se termina con quien lo creyó y sobre todo con los abogados. A ver, yo no soy la única que está en riesgo. Son todas aquellas abogadas y abogados, en principio las abogadas, porque ellos tienen una misoginia importante, contra aquellas mujeres que colaboraron para que estuviera detenido. Entonces, toda aquella familia o abogadas que colaboraron en que él esté en prisión van a ser castigados por ese femicida.
es alguien, tanto el femicida como el abusador, tiene una deuda que cumplir en la sociedad, que es continuar su crimen, y lo va a hacer. Entonces, yo también ya soy más grande y por eso me conocen, pero en realidad yo tengo mucho miedo con un montón de colegas que son mucho más jóvenes que yo y que han querellado a un montón de femicidas y que hoy se encuentran en la misma situación que yo, a lo mejor sin la posibilidad de hablar con vos. Bueno, Raquel tiene una vastísima experiencia. Vos has defendido inclusive a mujeres que terminaron matando a sus maridos, que eran víctimas de violencia de género. Recuerdo un caso, ¿no? O varios casos de los tuyos. Es decir, que la mujer que te está contando esto tiene experiencia, conoce efectivamente, con lo que uno puede colegir que básicamente abusadores, femicidas, no tienen que salir de ninguna manera, y si se tienen que enfermar y morir en la cárcel, tienen que morir en la cárcel. Yo no quiero la muerte en la cárcel, yo quiero a Carrazón en juicio. Yo quiero que lo condenen, no lo quiero muerto. Yo no quiero muerto a ningún abusador, lo quiero en la cárcel. No estoy a favor de la pena de muerte, pero sí estoy a favor de que haya, por ejemplo, un sector de la unidad penitenciaria que se disponga para el aislamiento de esos detenidos. O sea, si hay algún detenido que es sospechoso, que se lo aísle. Yo no voy a desear la muerte de nadie, pero tampoco deseo la de aquellas profesionales que cumplieron con la ley o la de las familias que cumplieron con la ley de hacer justicia. Claro, pero hay un montón de antecedentes también de tipos que fueron liberados, salieron y mataron, y después tuvieron que ir en cana de vuelta, digamos. A ver, todos los antecedentes indican que lo que dice Raquel es 100% real. Ahora, para terminar y no abusar, sé que tenés que ir a dar clases. Te pregunto concretamente lo siguiente. Está claro y coincidimos, abusadores no, femicidas no. ¿Quién podría quedar libre en este contexto de pandemia y no se podría cuestionar muy seriamente a los jueces que tomen la decisión, digamos? ¿Qué personas, qué tipo de delitos? En principio los robos sin armas, porque los robos sin armas, los falsificadores, hay un montón de delitos, algunos estafadores, o sea, y hay algunos delitos que no son de índole federal. A mí realmente los de lesa humanidad no los quiero libres, a pesar de su edad, pero porque es una cuestión de principios, han hecho cosas terribles y que merecen seguir detenidos, pero sí es cierto que, bueno, que hay que cuidar a muchos que están detenidos y hay muchísimos por robo, muchísimos por droga. Ayer escuchaba a un intendente que se preocupaba por la comercialización de la droga. Bueno, señores intendentes, también está en ustedes vigilar que no comercialice droga, pero si se dedicaba a la droga, ahora evidentemente mucho mercado no hay y mucha venta en este momento, como diría una médica que asistió al programa de Mirta Legrand, ahora no se consigue. Tal cual. Te agradecemos mucho la charla, Raquel, y seguramente en otro momento volveremos a contactarnos contigo. Muchas gracias. No, gracias a vos, encantada. Bueno, agradezco infinitamente a Raquel, que tenía que ir a dar clases, me había pedido un tiempo acotado, pero acá estamos otra vez con todo este debate, ¿no? Porque en la Argentina se anuncian las cosas que se van a hacer bien y cuando vos entras a escarbar te das cuenta de que las cosas no se hicieron como deberían haberse hecho. En mi opinión, toda persona, como algo anticipé en la charla recién con Raquel, toda persona que abusó de un menor, toda persona que asesinó a otra persona, a una mujer, a quien sea, tiene que estar detenido y tiene que cumplir toda la condena que se le dio, no importa el contexto de catástrofe en el que esté viviendo la humanidad. Tienen que permanecer dentro de la cárcel y cumplir toda la condena. Es más, yo creo que los femicidios y los abusos de menores deberían ser directamente condenados a cadena perpetua y no salir nunca más de la cárcel. Nunca. Cadena perpetua, perpetua. Ni siquiera porque tiene 85, no. Perpetua. Esa es mi opinión en función de estos casos. Y también no quiero dejar pasar, porque lo mencionaba Raquel recién, que entre esta bolsa de gatos en la que van a meter a los que merecen y a los que no merecen, podrían estar también
porque son viejitos, pobrecitos, los mismos que asesinaron gente, que secuestraron bebés, que los vendieron, que hicieron negocios con la vida de las personas durante la dictadura militar. Esa gente también tiene que estar presa de por vida. Es lamentable porque nos ponen en situaciones de tensión todo el tiempo, además de esta cuestión del coronavirus que nos tiene a todos mal, nos instalan estos temas y a veces uno no sabe realmente si no es a propósito, sino lo están haciendo a propósito porque hay otros temas tremendos realmente de los que hay que hablar y ocuparse, y por ahí parece que eso preocupa más a otros, en el sentido que si se habla mucho de eso otro, afectaría a ciertos sectores de la sociedad que son muy poderosos, y si nos terminamos hablando y peleando entre todos porque van a liberar los presos, eso genera más odio, genera más a mayor volumen de personas hablando de esos temas, y la distracción ya sabemos a quién favorece siempre. Pero bueno, esa es mi opinión. Violadores, abusadores de menores, asesinos, tienen que estar presos. Estamos hablando de asesinatos en contexto de violencia de género, no de un asesinato en una riña, en una cuestión de estas, que de eso no me voy a ocupar en este caso. Pero hablando, la gente me dice, ¿vos qué opinás de lo que va a pasar? Yo te repito, si alguien abusó de un menor tiene que ir preso para siempre, no tiene que salir ni aunque se le explote la cárcel. Y si alguien abusó, como te digo, de un menor o asesinó a una mujer en el contexto de violencia de género, tiene que cumplir la condena totalmente. Totalmente. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.